Mi nombre es Julie Montero y tengo 28 años. Durante años, la palabra, familia, había resonado en mi pecho como una promesa sagrada, un refugio inquebrantable. Pero esa noche, mientras el asfalto helado de la calle se tragaba la última luz del atardecer, esa misma palabra se retorcía en mi estómago como un nudo de alambre de púas. La traición, ese veneno lento y corrosivo, había corroído cada fibra de esa promesa, dejándome con un vacío gélido donde antes solo había amor y lealtad. Ellos, mi propia sangre, habían convertido mi futuro en un peón de su juego, un juego en el que yo era la única que perdía. Nacida en el seno de la familia Montero, mi vida siempre estuvo marcada por el bullicio de los negocios. Mis padres, Elara y Ricardo, eran propietarios de una exitosa cadena de floristerías, el Jardín de Elara, que habían construido con sudor y lágrimas desde cero. Desde pequeña, recuerdo el dulce aroma de las rosas y los lirios impregnando cada rincón de nuestra casa, y el constante repiqueteo de las cajas registradoras en la trastienda. Crecí aprendiendo el valor del trabajo duro, la importancia de la reputación y, sobre todo, la invulnerabilidad de los lazos familiares. O eso creía yo. Yo era la hermana mayor, la sensata, la responsable, mientras que Clara, 3 años menor, era la creativa, la soñadora, la favorita. Siempre fue así. Yo me esforzaba, sacaba las mejores notas, trabajaba a tiempo parcial en las floristerías desde los 16, ahorrando cada céntimo para mi futuro. Clara, en cambio, era la que recibía los caprichos, los viajes, los regalos caros. Nunca lo cuestioné abiertamente, solo asumí que era la dinámica de nuestra familia. Ellos la mimaban, yo me ganaba lo mío. Era un pacto tácito, o al menos, eso era lo que mi ingenuamente había interpretado. Mi gran sueño era abrir mi propia galería de arte. Había estudiado historia del arte con una beca parcial, trabajando sin descanso para cubrir el resto de los gastos. Cada pincelada, cada escultura, cada instalación que veía en mis libros o en los museos que visitaba, alimentaba esa llama. Había estado ahorrando diligentemente durante años, y mi puntuación crediticia era impecable. Era mi boleto a la libertad, a mi propia identidad más allá de la hija de los Montero. Pero ese boleto se había desvanecido en una nube de humo. Un día, hace apenas un mes, intenté solicitar un préstamo para el local que había encontrado, un espacio perfecto en el vibrante distrito artístico. La respuesta del banco fue un golpe seco en el estómago. Lo sentimos, señorita Montero, su puntuación crediticia ha caído drásticamente. Tiene una deuda significativa a su nombre. Mis manos temblaron al sostener el informe que me entregaron. Un préstamo automotriz. Un coche de lujo. Un BMW Serie 3. Mis ojos se fijaron en la fecha. Fue justo después del cumpleaños número 25 de Clara. La rabia burbujeó en mi pecho, una furia fría y controlada. Fui directamente a casa de mis padres. La escena aún se reproduce en mi mente con una claridad dolorosa. Clara, sentada en el sofá, jugueteando con las llaves de su reluciente BMW. Mis padres, sentados frente a mí, con caras de culpabilidad mal disimulada. ¿Qué es esto? Mi voz era apenas un susurro, pero el temblor la delataba. Agité el informe frente a ellos. Mi padre, Ricardo, se aclaró la garganta, evitando mi mirada. Julie, hija, podemos explicarlo. ¿Explicar qué, papá? Explicar cómo usaron mi nombre, mi crédito, para comprarle un coche a Clara sin mi consentimiento. La voz me falló al final, ahogada por la incredulidad. Mi madre, Elara, se acercó, intentando tomar mi mano. Sabíamos que tenías un crédito excelente, cielo. Clara lo necesitaba para su nuevo trabajo, y su historial no era muy bueno. Pensamos que no te importaría. ¿Qué no me importaría? Un grito ahogado escapó de mis labios. Es mi futuro. Mi galería. Mi sueño. ¿Cómo pudieron siquiera pensar que no me importaría? Me han arruinado. Clara, hasta entonces silenciosa, levantó la vista, sus ojos grandes y azules llenos de una falsa inocencia. Julie, no seas tan dramática. Es solo un coche. Mamá y papá lo pagarán. No es como si fueras a perder dinero. Solo un coche. Mi risa fue amarga, un sonido áspero y poco familiar. Clara, esto no es solo un coche. Es una deuda de casi 50.000 euros que está a mi nombre. Es mi capacidad para obtener un préstamo,
mi capacidad para tener una casa, mi capacidad para cualquier cosa que yo quiera en el futuro. Y tú lo sabías. ¿Verdad que lo sabías? Ella apartó la mirada, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Mi padre intervino, su voz más firme ahora, casi defensiva. Julie, te prometemos que lo pagaremos. Es una inversión, de verdad. Clara necesita moverse para su trabajo de diseño gráfico, y un buen coche da una buena imagen, ¿sabes? ¿Inversión? Es un pasivo que me han cargado a mí. Y la imagen que dan es la de unos padres que estafan a su propia hija. La discusión escaló. Gritos, lamentos, promesas vacías. Me dijeron que lo arreglarían, que harían los pagos, que mi crédito se recuperaría. Pero las palabras son baratas. Las facturas, sin embargo, no lo son. Y los pagos nunca llegaron. Recibí una notificación tras otra, mi puntuación crediticia cayendo en picada con cada pago atrasado. Llamé, supliqué, amenacé. Nada. Las floristerías seguían prosperando, pero ellos actuaban como si el dinero para el coche de Clara no existiera. La traición se había solidificado, fría y dura como el hielo. Y así, llegamos a hoy. El cumpleaños de Clara. Su fiesta de 26. Una celebración extravagante en el lujoso salón de eventos El Edén, pagada, sin duda, con las ganancias que mis padres se negaban a usar para saldar mi deuda. Decenas de invitados, música en vivo, un banquete digno de la realeza. Todo para la niña mimada que me había hundido en la miseria. Mi plan se había gestado en la oscuridad de mis noches de insomnio, alimentado por la rabia y el resentimiento. No era venganza, no del todo. Era justicia. Era una declaración. Era recuperar lo que era mío, o al menos, lo que me habían quitado. Estacioné mi viejo coche de segunda mano, ese que había comprado con mis propios ahorros de adolescente, a unas pocas calles del salón. Las luces del lugar brillaban, invitando a la opulencia. Me bajé, ajustando el blazer oscuro sobre mi vestido sencillo. No iba a ser la hermana amargada que se esconde en una esquina. Iba a ser la Julie que había aprendido a luchar. A mi lado, en el asiento del pasajero, estaba David, mi amigo de la universidad. David era un tipo robusto, con una barba cuidada y ojos penetrantes. Trabajaba como agente de recuperación de vehículos. ¿Estás segura de esto, verdad, Julie? Me había preguntado por enésima vez mientras conducíamos. Más que segura, David. Es lo único que puedo hacer. Ya sabes que esto va a ser un circo. Un gran circo. Que así sea. Que todo el mundo vea lo que son capaces de hacer. Entramos por la puerta principal. La música de un cuarteto de cuerda llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las risas. El lugar estaba decorado con arreglos florales ostentosos, seguramente de El Jardín de Elara, que parecían burlarse de mi situación. Clara estaba en el centro del salón, con un vestido brillante que parecía haber sido rociado con purpurina, riendo y posando para fotos con sus amigos y familiares. Parecía la encarnación de la felicidad, ajena al abismo financiero en el que me había sumido. Mis padres estaban a su lado, sonriendo con orgullo. Parecían la familia perfecta, la imagen ideal de la prosperidad y la armonía. La visión me produjo náuseas. Me acerqué a ellos, mi rostro una máscara de calma. David me seguía de cerca, disimulando su presencia. Julie, llegaste, exclamó mi madre, con una sonrisa forzada. Mi padre me dio un abrazo rápido, un gesto incómodo. Clara me vio y su sonrisa se desvaneció un poco. Oh, hola, Julie. Pensé que no vendrías. No me perdería tu gran día por nada del mundo, Clara. Mi voz era dulce, casi un susurro, pero con un matiz de acero que solo yo podía oír. De hecho, te traje un regalo muy especial. La gente a nuestro alrededor comenzaba a notarnos. Los susurros se extendían como una mancha de aceite. La tía Susana, el tío Carlos, incluso mi abuela, todos estaban allí. ¿Un regalo? ¡Qué detalle, Julie!, dijo Clara, con una risa nerviosa. En ese momento, David se adelantó, su figura imponente eclipsando a mi madre. Llevaba en la mano una tableta y una carpeta. Su voz, grave y autoritaria, cortó el aire como un cuchillo. Buenas noches. ¿Podría la señorita Clara Montero, o los señores Elara y Ricardo Montero, confirmar la propiedad de un BMW Serie 3, color blanco,
matrícula XXXXABC. La música pareció detenerse, aunque en realidad siguió sonando. Pero el murmullo de las conversaciones sí se ahogó. Las cabezas se giraron. Los ojos se clavaron en nosotros. El rostro de Clara se puso blanco. Mis padres se tensaron. Disculpe, ¿quién es usted?, preguntó mi padre, su voz temblorosa. Soy David Velasco, de Recuperaciones Alfa. Tenemos una orden de embargo y recuperación para el vehículo en cuestión. Los pagos están atrasados por más de 90 días, y la titular de la deuda, la señorita Julie Montero, ha solicitado la recuperación del activo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Clara soltó un pequeño «no». Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre se puso lívido. «Julie, ¿qué significa esto?», siseó mi madre, sus ojos clavados en mí, llenos de incredulidad y furia. «Significa que he estado pagando por algo que no uso y que no pedí, mamá. Significa que me arruinaron la vida por un coche de lujo para la niña de papá. Y significa que ya no soy su cajero automático personal». Me encogí de hombros, la calma en mi voz contrastando con el caos que se desataba. Clara, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia sus padres. «Papá. Mamá. No pueden permitirlo. Es mi coche». «Hija, lo estamos pagando, ¿verdad?», dijo mi padre, volviéndose hacia David. «Hay un error. Los pagos están en camino». «Lo siento, señor Montero», dijo David, impasible. «Los registros muestran lo contrario. Y la señorita Julie Montero tiene la autoridad para solicitar la recuperación, ya que el préstamo está a su nombre. De hecho, tengo una copia de la solicitud de crédito aquí, firmada por la señorita Julie Montero, con la dirección de los señores, y el vehículo registrado a nombre de la señorita Clara Montero». Mis padres se miraron, sus caras de un rojo intenso. El engaño, la manipulación, todo expuesto a la luz. «Julie, por favor. No hagas esto. Es mi cumpleaños», gimió Clara, sus lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «No me hagas esto». «¿Y tú me hiciste esto a mí, Clara? ¿Robarme mi futuro? ¿Poner en riesgo mi vida financiera por un capricho? ¿Eso no te importó?». Mi voz se elevó un poco, lo suficiente para que todos la escucharan. «Me dijiste que era solo un coche». «Pues bien, Clara, solo un coche, está a punto de desaparecer». En ese momento, un hombre de Recuperaciones Alfa, que había esperado discretamente afuera, entró con las llaves del coche. «El vehículo ya está en la grúa, señor Velasco». Un grito desgarrador salió de la garganta de Clara. «¡No! Mi coche. Mis llaves. Me las quitaste». Se lanzó hacia mí, intentando arañarme, pero mi padre la contuvo. «Julie, eres una desalmada. Mira lo que le haces a tu hermana», bramó mi madre, su voz llena de veneno. «¿Desalmada, mamá? ¿Yo? ¿O los que usaron a su propia hija como aval para una deuda que no tenían intención de pagar?». Miré a mi alrededor, a las caras atónitas de los invitados. Que quede claro para todos. Mis padres y mi hermana usaron mi identidad, mi crédito, para comprarle un coche a Clara. Me hundieron en deudas, arruinaron mi puntuación crediticia, destrozaron mis sueños de abrir mi propia galería. Y cuando les pedí que lo arreglaran, se negaron. Esto es el resultado de sus acciones, no de las mías. Un silencio pesado y denso se apoderó del salón. Solo se escuchaban los sollozos histéricos de Clara. Mi padre, con la cara roja de ira y vergüenza, intentó acercarse a mí. «Julie, vas a arrepentirte de esto. Esto es imperdonable». «¿Imperdonable? Como lo que ustedes me hicieron a mí», lo desafié, sin retroceder un centímetro. «Esto no es venganza, papá. Esto es justicia. Esto es aprender que las acciones tienen consecuencias. Y que yo no soy un felpudo para que lo pisen». David, con una sonrisa apenas perceptible, se giró hacia mis padres. «El vehículo será subastado para cubrir la deuda. Si hay un excedente, se le notificará a la señorita Julie Montero. Si hay un déficit, se le cobrará a la señorita Julie Montero, quien luego tendrá derecho a buscar un recurso legal contra los responsables de la deuda original». La gente comenzó a murmurar, algunos con expresiones de horror, otros con comprensión en sus ojos. Mi tía Susana, una mujer con un corazón de oro, se acercó a mí y me tomó la mano. «Julie,
Lo siento tanto, cariño. Sabía que algo andaba mal. Clara seguía sollozando en brazos de mi madre, que la abrazaba con furia en la mirada, una furia dirigida a mí. Te odio, Julie. Te odio. El sentimiento es mutuo, Clara, respondí, sin una pizca de remordimiento en mi voz. Me di la vuelta, la cabeza en alto. David me siguió. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el peso de todas las miradas, pero también una extraña ligereza. El nudo en mi estómago, el alambre de púas, se había desatado. Había una herida abierta, sí, pero también una sensación de liberación. Al salir del salón, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Escuché el asterisco clac clac asterisco de la grúa alejándose con el BMW de Clara. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿Estás bien?, preguntó David, poniendo una mano en mi hombro. Estoy empezando a estarlo, David. Estoy empezando a estarlo. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de mis padres, llenas de recriminaciones, amenazas y súplicas alternas. No contesté. Recibí mensajes de texto de Clara, algunos llenos de odio, otros de arrepentimiento forzado. Los ignoré. La historia se extendió como la pólvora entre la familia y los amigos de mis padres. El jardín de Elara sufrió un golpe en su reputación. Algunos clientes leales se mantuvieron, pero otros, horrorizados por la deshonestidad, se alejaron. Mi padre, Ricardo, llamó a David exigiendo explicaciones, intentando intimidarlo, pero David era inquebrantable. La ley es la ley, señor Montero. Y la deuda estaba a nombre de la señorita Julie Montero. Finalmente, después de semanas de silencio, mi madre me envió un mensaje de texto. Julie, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Somos una familia. Le respondí con una sola frase: una familia no roba a sus propios hijos. El coche de Clara fue subastado. La cantidad obtenida cubrió la deuda, y para mi sorpresa, hubo un pequeño excedente que fue depositado en mi cuenta bancaria. No era mucho, pero era simbólico. Era el primer paso para reconstruir. Comencé a trabajar horas extras en mi trabajo secundario, un café-librería con Encanto en el centro de la ciudad. Cada euro que ganaba era para mi fondo de la galería. Investigué sobre cómo reconstruir mi puntuación crediticia de forma efectiva, buscando asesoramiento financiero. Era un camino largo, pero ya no estaba sola en él. Ya no era una víctima. Un mes después, recibí una carta certificada de un abogado. Mis padres estaban demandándome por difamación y por daños emocionales y económicos causados por la incautación del coche. Reí. Una risa genuina y liberadora. Esto era el colmo. Contacté a un abogado que me había recomendado David, una mujer brillante llamada Elena. Ella escuchó mi historia con calma, asintiendo de vez en cuando. Julie, esto es un caso claro de fraude. Tus padres usaron tu nombre sin tu consentimiento para obtener un préstamo. No solo tienes todas las de ganar en su demanda, sino que tú podrías demandarlos a ellos por fraude de identidad y daños y perjuicios. La idea de demandar a mis propios padres era abrumadora. Pero luego recordé la sensación de vacío, la traición, los sueños rotos. Recordé la mirada de desprecio de mi madre, el grito de odio de Clara. Hagámoslo, dije con firmeza. Quiero que paguen por lo que hicieron. Quiero que entiendan las consecuencias de sus acciones. La batalla legal fue agotadora. Meses de papeleo, declaraciones, negociaciones. Mis padres se negaban a ceder, convencidos de que yo, su hija, no sería capaz de llevarlo hasta el final. Se equivocaron. Durante el proceso, salieron a la luz más detalles. Mi padre había falsificado mi firma en algunos documentos. Mi madre había actuado como cómplice. Clara, aunque no directamente involucrada en la falsificación, había sido plenamente consciente de que el coche estaba a mi nombre y había presionado a mis padres para que lo compraran. La vergüenza pública para ellos fue inmensa. La prensa local, atraída por el drama familiar de los floristas ricos, cubrió el caso. El jardín de Elara sufrió aún más. Sus ventas cayeron en picado. La reputación, que tanto habían cuidado, se desmoronó. Finalmente, el juez dictaminó a mi favor. La demanda de mis padres fue desestimada. Y mi contrademanda por fraude de identidad y daños y perjuicios fue aceptada.
El juez les ordenó pagarme una suma considerable por los daños emocionales, la pérdida de oportunidad y la reconstrucción de mi crédito. También se les impuso una multa significativa. Era una victoria agridulce. El dinero no podía borrar el dolor de la traición, pero sí me dio la oportunidad de reconstruir mi vida. De hecho, era más que eso. Era una confirmación de que mis sentimientos eran válidos, que mi dolor era justificado, y que yo tenía derecho a defenderme. Con el dinero de la indemnización, no solo pude saldar mis deudas restantes y mejorar mi puntuación crediticia, sino que también pude, finalmente, dar el primer paso hacia mi sueño. Encontré un local más pequeño, pero perfecto, en el mismo distrito artístico. Lo remodelé con mis propias manos, pintando las paredes, lijando el suelo. La inauguración de El Refugio del Arte fue un día frío de invierno, pero mi corazón estaba cálido. David estaba allí, junto con Elena, mi abuela, quien me había apoyado en secreto durante todo el proceso, y algunos amigos que me habían demostrado su lealtad incondicional. Mis padres y Clara no estaban, por supuesto. Nunca más volvieron a hablarme, y yo no los busqué. La relación estaba rota, irrevocablemente. Mientras observaba a la gente admirar las obras de los artistas locales que exponía, sentí una paz que no había experimentado en años. Era un nuevo comienzo, forjado en las cenizas de la traición, pero más fuerte por ello. Aprendí que la verdadera familia no es solo la sangre, sino aquellos que te respetan, te apoyan y nunca, jamás, te usan. Y mientras el aroma de la pintura fresca se mezclaba con el de las velas de la galería, supe que había encontrado mi propio jardín, uno que cultivarían mis propias manos, libre de espinas y veneno. Había perdido una familia, sí, pero había ganado mi vida. Y eso, al final, valía mucho más que cualquier coche de lujo.